Dentro de una choza esquelética y ruinosa, un niño pequeño estaba acurrucado en un rincón. Se abrazaba las rodillas contra el pecho, su diminuto cuerpo temblando violentamente por el frío penetrante y el miedo paralizante ante la furia desenfrenada de la naturaleza. El aire estaba cargado con el olor a podredumbre húmeda y desesperación, una atmósfera espeluznante y sofocante. El incesante aguacero no mostraba señales de ceder. De repente, una figura demacrada y decidida desafió la tormenta, entrando en el precario refugio con algo escondido detrás de su espalda. De debajo de un colchón sucio y carcomido por la polilla, el niño flaco emergió, su rostro cetrino iluminándose con una rara chispa de alegría. El chico mayor, empapado hasta los huesos y temblando, sacó un pequeño frasco de vidrio, aproximadamente del tamaño de un puño. Contenía un fluido rojizo y resplandeciente. Lo presionó en las manos del niño más pequeño. Rápido, Heu Xuan, mira lo que logré conseguir. El niño agarró el tubo, con los ojos muy abiertos por una mezcla de emoción y terror. ¿Es esto, fluido de nutrientes? ¿Dónde lo encontraste, hermano? Un destello de frío resentimiento cruzó el rostro del chico mayor. Pasé todo el día hurgando entre la inmundicia tóxica del basurero. Debería haber tenido dos, pero un carroñero de la banda Xiao Dao robó el otro. Te juro que, algún día, haré que vomiten todo lo que nos han quitado. Los de la banda Xiao Dao son monstruos, hermano, advirtió el niño pequeño, con la voz temblando de preocupación. La mirada del chico mayor se volvió gélida y afilada. Si no los desafiamos, estamos eligiendo morir de hambre. Si luchamos, al menos tenemos una oportunidad de respirar. Ahora, bebe. El niño pequeño le devolvió el frasco. Dividámoslo. Por favor, no pelees más con ellos. Es demasiado peligroso. Un raro destello de calidez suavizó los ojos del chico mayor. No te preocupes por mí, Heu Xuan. Te meteré en la base de artes marciales, sin importar el costo. Te convertirás en un pez gordo, una potencia que escalará hasta la mismísima cima de este mundo. El niño más joven finalmente cedió, asintiendo mientras ingería el fluido amargo de un solo trago desesperado. La visión cambió. Algún tiempo después, se veía al hermano de Heu Xuan persiguiendo implacablemente a un grupo de matones, con un cuchillo dentado en la mano. Sus rostros estaban pálidos con un miedo primario mientras corrían por sus vidas, gritando, «Es un maníaco. Este niño está completamente loco. Corran. No desperdicien su vida contra un psicópata que no tiene respeto por la suya». Una figura delgada apareció entre los escombros, sollozando incontrolablemente. «Hermano». El chico mayor se detuvo, su expresión se enfrió instantáneamente. «Estoy bien. No llores, Heu Xuan». Abrumado por el alivio, el niño menor rodeó con sus brazos a su protector, sus lágrimas empapando la camisa manchada de sangre del mayor. El chico mayor le devolvió el abrazo, aunque sus ojos permanecieron fijos en los cadáveres que cubrían el suelo, su mirada carente de misericordia. «Heu Xuan, escúchame. Si quieres que nos teman, si quieres sobrevivir en este páramo, debes ser implacable. Debes ser el depredador. Cuando finalmente aprendas artes marciales, busca solo el camino que mata. Si no matas, tú serás el masacrado. ¿Entiendes?». El niño continuó llorando, aferrándose a él con más fuerza. «Solo no mueras, hermano». «Entiendo, entiendo». De repente, pasos pesados se acercaron desde las sombras detrás de ellos. Una voz ronca rompió el silencio: «Maldita sea, ustedes dos renacuajos son más duros de lo que parecen. Sobrevivir tanto tiempo en las ruinas no es poca cosa». Los hermanos se dieron la vuelta, mirando en silencio atónito al recién llegado. La figura continuó: «A partir de este momento, ambos me pertenecen. Vienen conmigo». Los hermanos quedaron momentáneamente paralizados antes de ser arrastrados por una ola de alegría pura y absoluta. El chico mayor abrazó a Heu Xuan, una risa triunfante brotando de su garganta. «¿Ves, Heu Xuan? Te dije que te metería en la base. Te dije que aprenderías artes marciales. Soy un hombre de palabra.
El niño menor miró hacia arriba, con el rostro sonrojado por una excitación febril, asintiendo vigorosamente con ojos llenos de adoración heroica. La escena se volvió borrosa y cambió de nuevo. Habían pasado los años. Ahora se veía una bota pesada aplastando contra el barro la fotografía arrugada de una niña. Un hombre de mediana edad, maltrecho y empapado en su propia sangre, arañaba desesperadamente la pierna, tratando de proteger la imagen de su hija. Por favor, se lo ruego, jadeó. Tengo familia. Tengo una hija. Solo tiene 2 años, suplicó el hombre. El joven que estaba sobre él, un Jehusuán adolescente, miró hacia abajo con un rostro que se había convertido en una máscara de piedra. Miró la fotografía y luego retiró lentamente el pie. Vete, dijo simplemente. El hombre de mediana edad arrebató la foto de su hija, con los ojos llenos de lágrimas de incredulidad y gratitud. Gracias, gracias. Es usted un buen hombre. Verdaderamente, el cielo le recompensará por esta misericordia. Mientras el hombre huía del sótano húmedo, Jehusuán salió a la sombra del callejón. Otro joven estaba apoyado contra la pared, con un cigarrillo colgando de sus labios. ¿Está hecho? ¿Acabaste con él? Jehusuán asintió breve y rígidamente. Sí. El otro joven apagó el cigarrillo con el talón. Esas personas eran todas remanentes de un culto herético. Abandonaron su humanidad hace mucho tiempo. No merecen piedad. Como siempre te he dicho, si no matas, te matarán. El joven con cicatrices, el hermano de Jehusuán, continuó su sombría lección. Ya sea que estés practicando tus formas o simplemente tratando de sobrevivir un día más, debes ser implacable. ¿Lo has interiorizado, Jehusuán? El joven respondió sin dudar, entiendo, hermano. Volveré a mi entrenamiento. Pero entonces, el recuerdo se fracturó en un momento inolvidable de trauma. Una voz frenética resonó en la sala de entrenamiento, Jehusuán. Jehusuán. Tu hermano. Tu hermano, ha muerto. Los movimientos de Jehusuán se congelaron instantáneamente. Un anciano se acercó, con las manos temblando mientras sostenía una empuñadura destrozada y ensangrentada. Fue la secta de la exterminación. Te estaban buscando venganza. Tu hermano se interpuso en el camino del golpe destinado a tu corazón. Masacraron a 13 de nuestros expertos de nivel 6, pero él se ha ido. Ni siquiera pudimos recuperar su cuerpo de la carnicería, solo quedó esta hoja rota. El anciano miró a Jehusuán con lástima. Toma la empuñadura, muchacho. Te lo he advertido antes, los de la secta de la exterminación ya no son humanos. Son el cáncer oculto más virulento dentro de nuestra sociedad. No creas ni una sola palabra que salga de sus miserables labios, ordenó el anciano. Jehusuán apretó la empuñadura rota hasta que sus nudillos se pusieron blancos, su mente era un vórtice caótico de voces en conflicto. Tengo una hija, por favor, perdóname. Si no matas, te matarán. Entiendo. Te buscaban a ti, tu hermano recibió el golpe por ti. Las contradicciones comenzaron a deformar su propia alma. Años más tarde, el anciano volvió a hablar, con voz cansada. Jehusuán, el gran maestro Duan Yifeng ha observado tus técnicas de sable. Dice que tu filo es demasiado afilado, y la intención asesina que albergas es demasiado pesada, demasiado sofocante. Desea que estudies primero el sable de la expiación. El anciano le entregó un manual antiguo y desgastado a Jehusuán, ofreciéndole una instrucción final: solo cuando hayas templado y calmado con éxito la intención asesina primigenia dentro de tu sable, el gran maestro estará dispuesto a concederte una audiencia. 10 años pasaron en un torbellino de movimiento, y Jehusuán seguía usando su sable como un instrumento de matanza. Otros 5 años se desvanecieron, y su intención asesina no solo no había disminuido, sino que se había convertido en una fuerza monstruosa y tangible. La voz del anciano regresó, sonando más distante y decepcionada que nunca. El gran maestro Duan Yifeng no te verá. Vuelve a tu entrenamiento. Espera otros 10 años. La escena permaneció congelada en el tiempo, un testimonio de su obsesión. Un sable permanecía clavado en la tierra,
rodeado por un círculo macabro de aquellos que habían sido empujados al suicidio por su mera presencia. Heu Xuan estaba arrodillado en el centro, su corazón era un horno de furia. La voz del anciano resonó por última vez al borde de un bosque de bambú, su rostro grabado con una profunda tristeza. Heu Xuan, todavía no puedes soltar la sangre. Te has alejado mucho por el camino equivocado. Lo que estás cultivando es simplemente el arte del asesinato, no el verdadero camino del sable. Duan Yifeng nunca volverá a verte en esta vida. Nunca le digas a otra alma que fuiste un sucesor del sable de la expiación. A partir de este día, estás por tu cuenta. El anciano se dio la vuelta y desapareció en la niebla. Heu Xuan permaneció sentado sobre una roca dentada dentro del bosque de bambú, con la cabeza inclinada en la sombra. Realmente perdí el rumbo, susurró al viento. ¿Es un pecado saber simplemente cómo terminar con una vida? Si estoy deformado, entonces que así sea. El camino del sable es el arte de matar. Esa es la verdad fundamental. La verdad que mi hermano me enseñó con su vida. Nunca la he olvidado. Lu Zeng, atrapado en el reflujo espiritual del recuerdo, finalmente recuperó la conciencia. Abrió los ojos de golpe, sus pupilas dilatándose con un choque profundo y visceral. Se agarró la cabeza, con sudor frío recorriendo su rostro mientras procesaba el peso psíquico. Tal intención asesina pura y absoluta. Cada recuerdo al que accedí fue un ciclo de entrenamiento y matanza. No había nada más. El aura gélida y asesina de Heu Xuan se había filtrado tan profundamente en el subconsciente de Lu Zeng que sentía como si hubiera sido grabada en sus propios huesos. Mientras comenzaba a caminar lentamente a través del paisaje onírico, reflexionó: una vez creí que la intención asesina que forjé en el frente de batalla de 9 días era formidable. Pero comparada con este santo marcial, mi experiencia no es ni siquiera una sola gota en un vasto y oscuro océano. Heu Xuan fue un hombre de extremos, entrando en el Dao únicamente a través de la puerta de la matanza, un camino tan raro que es casi mítico en la historia marcial. El número de vidas sintientes que Heu Xuan extinguió probablemente excede el número de personas que he conocido en toda mi vida, reflexionó Lu Zeng. El recuento de bestias que abatió es aún más asombroso, más allá de cualquier cálculo racional. Para él, la vida no era más significativa que la maleza bajo una guadaña. Sin embargo, notablemente, tal deuda kármica abrumadora no destrozó su mente ni lo convirtió en un berserker sin sentido. Esa es verdaderamente la parte más asombrosa, susurró Lu Zeng, mirando la pila de armadura destrozada. El camino de la vida remanente es el extremo de los extremos. Heu Xuan era un genio más allá del entendimiento de los cielos. ¿Qué tan aterrador debió haber sido en su cenit absoluto? Nuestro enfrentamiento de hace un momento probablemente no fue ni una milésima parte de su verdadero poder. El abismo entre un servidor y un verdadero santo marcial es un cañón que aún no he cruzado. En verdad, Heu Xuan probablemente estaba más allá del nivel 9, incluso una potencia de nivel 10 tendría dificultades para sobrevivir a su sable. Tengo suerte de que no pudiera acceder a esos movimientos asesinos en su estado. Sintió un escalofrío de miedo retrospectivo. Heu Xuan había dominado su intención tan a fondo que podía ocultarla por completo, y un asesino que no muestra malicia es el más peligroso de todos. Levantó la mano para tocarse la cara, sus dedos trazando la rigidez de su mandíbula. Maldita sea, maldijo suavemente. Después de absorber esos recuerdos, hasta mis músculos faciales se sienten congelados, bloqueados en esa misma indiferencia fría. Una vez que concluya esta expedición, necesitaré ver 100 episodios de algún drama romántico sin sentido solo para volver a sentirme humano. Sin embargo, no había olvidado el objetivo principal, el núcleo de artes marciales de Heu Xuan, el tesoro más vital del santo marcial. Ahora, veamos dónde te escondes. Comenzó a examinar metódicamente la pila de armadura rota. Después de unos momentos de búsqueda, los ojos de Lu Zeng se encendieron con una luz afilada y depredadora. Soltó un grito triunfante: lo encontré. El núcleo marcial de Heu Xuan se manifestó como un fragmento de sable dentado y cristalino. En el momento en que la piel de Lu Zeng hizo contacto, su visión fue arrastrada por la fuerza a un reino de pesadilla, un mar infinito de sangre y cadáveres.
Innumerables cuerpos, tanto de humanos como de bestias monstruosas, flotaban en una marea carmesí, y el aire estaba tan cargado de intención asesina que se sentía como respirar fragmentos de hielo. De las profundidades de ese océano rojo sangre, una figura monolítica se elevó lentamente. Una voz como el crujir de placas tectónicas resonó en su mente: la voluntad del cielo es un sable. La voluntad humana es un sable. La vida humana no es más que maleza para la cosecha. Esta visión singular y aterradora era la esencia de la técnica de santo marcial de He Xuan, el pináculo de su Dao de la matanza. Era un movimiento conocido como un pensamiento para extinguir una vida. De repente, un sonido como un grito agudo llenó el aire, el canto del sable. Este no era un golpe ordinario, poseía la gracia rítmica y aterradora de un granjero en un campo de trigo otoñal. Era el movimiento de un hombre realizando una cosecha, pero en lugar de grano, la guadaña reclamaba almas. El sable se elevó, el acero frío brillando con una luz malévola, antes de descender en un arco elegante e imparable para reclamar la maleza. La potencia destructiva de la técnica fue asombrosa, mucho más allá de lo que Lu Zeng había anticipado. Nubes de polvo y humo acre estallaron, oscureciendo completamente el paisaje en una bruma caótica. La visibilidad se redujo a cero dentro del epicentro del golpe. Sin embargo, mientras el polvo turbulento finalmente comenzaba a asentarse, una nueva imagen cobró vida en la brújula mental gris dentro de la mente de Lu Zeng. Un tótem de sable largo, de un rojo sangre vibrante, se había manifestado, sus líneas afiladas y ominosas. Lu Zeng soltó un rugido visceral de éxito. «Lo he logrado», exclamó, sus ojos escaneando la nueva adición a su arsenal espiritual. Este era su segundo tótem Dharma. Al escudriñarlo, notó que, comparado con el tótem de la ballena divina, este tótem de sable de sangre estaba significativamente más definido, poseyendo una profundidad y un aura amenante de la que carecía el anterior. Tenía sentido, un Dharma es la manifestación física de la voluntad marcial de uno. He Xuan era un santo marcial de 9º nivel cuya intención asesina estaba a leguas de distancia de la ballena divina de Lan Chen en el monte Hyun. Lu Zeng se acarició la barbilla, con una expresión de profunda impresión en su rostro. El aumento cuantitativo puro que esto proporcionaría a su poder de combate general era, francamente, astronómico. Extendió la mano y agarró la manifestación física del sable largo que He Xuan había dejado atrás, probando su peso con unos cuantos balanceos experimentales. Mi habilidad de arma blanca más potente solía ser el combo de lanza de 4 reinos, golpe de acero, reflexionó, pero esa era ha llegado oficialmente a su fin. Un destello de pura y desenfrenada sed de batalla se encendió en los ojos de Lu Zeng mientras cargaba el enorme sable largo sobre su hombro. A partir de este día, declaró, con su voz resonando en el vacío, este sable será mi instrumento principal de guerra. Lu Zeng descendió a una posición agachada y calculada, sus miembros fluyendo a través de una serie de complejas formas marciales que reflejaban la gracia depredadora de un cazador de élite. Con una repentina y explosiva oleada de energía, desató un torrente fulminante de golpes de sable, cada arco de acero saturado con una aura densa y sofocante de intención asesina que parecía enfriar hasta la médula de sus huesos. La pura malevolencia de la técnica era asombrosa. Cada destello del sable cortaba la atmósfera, dejando tras de sí estelas fantasmales de malicia rojo sangre que permanecían en el aire como una mancha física. Después de un prolongado momento de movimiento violento y poético, Lu Zeng detuvo repentinamente el impulso del sable, poniéndose perfectamente erguido mientras los ecos de su intención asesina se disipaban lentamente. En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera opresiva se evaporó, reemplazada por una serenidad profunda y casi inquietante. Todo el comportamiento de Lu Zeng cambió de un heraldo de la muerte a un estado de absoluta tranquilidad centrada. Apretó el agarre en la empuñadura, entrecerrando los ojos mientras escudriñaba el arma con una mezcla de asombro y creciente satisfacción. Ya no era solo un objeto físico, poseía la extraña y aterradora habilidad de cortar el tejido mismo del espacio. Una fina y cómplice sonrisa asomó a sus labios al darse cuenta de que las miles de vidas que He Xuan había cegado, los siglos de malicia refinada y concentrada, constituían un arma mucho más devastadora que cualquier simple técnica o filo físico.
Una repentina y punzante sensación de ironía invadió a Lu Zeng, dejándolo con una leve expresión de disgusto mientras permanecía en el silencio de la sala de entrenamiento. Se rascó la cabeza pensativamente, una sola gota de sudor frío rodando por su sien mientras calculaba sus gastos recientes. Quizás, reflexionó en silencio, desperdiciar 8 millones de puntos de mérito en esa lanza de vena de dragón carmesí fue un poco prematuro. Si se hubiera dado cuenta de que su aptitud para el sable asesino era así de absoluta, podría haber descartado la lanza por completo para abrazar el camino de la espada. Sin embargo, un brillo astuto pronto regresó a sus ojos, su camino era el de las artes marciales perfectas, un viaje hacia la omnisciencia. Para ser un verdadero maestro, tenía que ser fluido, adoptando cualquier instrumento de destrucción que la situación exigiera sin las rígidas inhibiciones de los tradicionalistas. Supongo que mi próxima prioridad, pensó, es asegurar vetas más profundas de mitril y oricalco para alimentar esta evolución inevitable. A la mañana siguiente, Lu Zeng estaba de vuelta en sus aposentos, recostado en la mesa mientras se desplazaba por los últimos despachos del distrito militar en su tableta de alta gama envuelta en cuero. La pantalla mostraba un sombrío montaje del estado actual del mundo, un brote de cueva terrestre de niveles se había sido suprimido con éxito, mientras se sospechaba que se estaban formando nuevas fisuras en la región militar del norte. En la región militar oriental, la novena línea de defensa principal se mantenía firme contra una grieta de nivel A. Estaba a punto de alcanzar su humeante taza de café, preparado para instalarse en una mañana tranquila de estudio, cuando un titular específico cruzó la pantalla, haciendo que su mano se congelara en el aire. Los ojos de Lu Zeng se clavaron en las letras negritas y carmesí del titular, su humor matutino casual fue reemplazado instantáneamente por un enfoque táctico y agudo. El anuncio fue breve pero trascendental, el torneo de artes marciales de la región militar general estaba oficialmente programado, y se ordenó a todos los distritos militares que comenzaran los preparativos inmediatos. La comprensión de que las regiones militares se estaban movilizando para un torneo envió una descarga de emoción por sus venas. Los ojos de Lu Zeng brillaron con un hambre depredadora de competencia mientras comenzaba a profundizar en los archivos encriptados para obtener más información. Permaneció pegado a la pantalla, absorbiendo los detalles de los preparativos urgentes que se realizaban en toda la nación. El portal de registro ya estaba activo, y el gran volumen de solicitantes de alto nivel fue suficiente para que su pulso se acelerara con anticipación. Lu Zeng era muy consciente del peso que conllevaba este evento, el torneo de artes marciales de la región militar general estaba entre las tradiciones más venerables y sagradas del ejército. Si bien siempre había sido un asunto prestigioso, el reciente auge de la destreza marcial global había empujado el énfasis de los militares en el espíritu marcial a un extremo fanático. Notó que la estructura era agotadora, primero, eliminatorias regionales internas, seguidas por los campeonatos interregionales divididos en 3 niveles, estrella general, 7 constelaciones y el legendario nivel de 8 constelaciones. Sus ojos se detuvieron en un detalle particular, el campeón sería designado automáticamente como candidato para el rango de gran general. Lu Zeng consideró la gravedad de esa recompensa, toda la región militar oriental solo poseía 4 figuras de ese tipo, y en todo el país del dragón, había menos de 30. La escala de la competencia era casi difícil de imaginar, pero Lu Zeng continuó desplazándose, su curiosidad creciendo con cada página. Entonces, una segunda sorpresa lo tomó desprevenido. Se topó con un artículo de opinión, principales talentos con más probabilidades de ascender como nuevos grandes generales. Su mandíbula se tensó ligeramente cuando vio su propio nombre destacado en la lista. El artículo incluía un expediente detallado sobre sus antecedentes, su fuerza registrada y una evaluación profesional. El veredicto era claro. Lu Zeng poseía un potencial enorme y era un contendiente principal para el próximo torneo, con muchos expertos proyectando que entraría en los 20 primeros. Un poder de combate de 125 estrellas y solo tengo esperanzas para los 20 primeros, pensó Lu Zeng, dándose cuenta de la profunda escala. Parecía que el ejército albergaba un número increíble de pesos pesados ocultos y grandes maestros en su punto máximo que el público rara vez veía.
Si bien anteriormente carecía de cualquier marco de referencia para el nivel de élite de los combatientes en las otras regiones, ahora estaba probando por primera vez la montaña que pretendía escalar. Mientras continuaba bajando por la clasificación, se encontró con un nombre acompañado de una descripción verdaderamente formidable. La foto adjunta mostraba a un hombre con una musculatura montañosa y 3 cicatrices irregulares que cruzaban sus ojos, un rostro que había visto 1000 campos de batalla. Este era Don Potian, quien actualmente ocupaba el primer lugar en la clasificación de estrella general con un asombroso poder de combate de 27 estrellas. Lucen calculó en silencio, si las mejores estrellas generales estaban en 27, entonces los grandes generales probablemente estarían rozando las 30, y los mariscales probablemente estarían fuera de las listas. No era de extrañar que el ejército estuviera tan obsesionado con producir un santo marcial de 9º nivel, a pesar de su ejército de superestrellas, ese pico máximo seguía siendo elusivo. Ahora entiendo por qué Tan Sonjo estaba tan dispuesto a negociar con respecto a Don Zenji, se dio cuenta Lucen. En el gran esquema de estos titanes, alguien como Don Zenji, que ni siquiera ha alcanzado un poder de combate de 5 estrellas, es esencialmente un alimentador de fondo. No valía la pena el impacto político. Mi desempeño en la academia no fue solo impresionante, fue un faro para el santo. Lucen parpadeó, una sonrisa lenta y confiada se extendió por su rostro mientras comenzaba a pensar en voz alta. Si realmente lograra el primer lugar en el torneo de la región militar general, me pregunto qué tipo de expresión pondría Tan Sonjo. La sola idea de sorprender a un santo marcial fue suficiente para hacerlo reír entre dientes. Deslizó la pantalla hacia el siguiente ciclo de noticias, pero su diversión se extinguió instantáneamente cuando un informe específico llamó su atención, atrapando su interés con sombría gravedad. Sus ojos estaban prácticamente pegados a la pantalla brillante, escaneando un informe del otro lado del océano. El país del Águila había sido objeto de un ataque horrible por parte de cultistas radicales, un municipio entero había sido masacrado sistemáticamente durante un depravado ritual de sangre. El recuento de bajas fue absoluto, no se había perdonado a ni una sola alma. Cultistas. Los ojos de Lucen se entrecerraron en rendijas de furia fría mientras devoraba cada palabra del desgarrador artículo. La pura brutalidad descrita en el informe dejó a Lucen lívido. En un repentino estallido de ira, golpeó la mesa con la mano, la fuerza de su palma destrozando la costosa tableta en 1000 fragmentos de vidrio y plástico. Sabandijas, siseó, su furia saliéndose de control. Más de 1000 vidas inocentes habían sido extinguidas, el informe detallaba cómo a los hombres les drenaron la sangre vital mientras que la piel de las mujeres se usaba para envolver la comida sagrada para los creyentes del culto. En ese momento, un vívido flashback de los recuerdos fragmentados de Heu Xuan surgió en su mente. Según las experiencias del antiguo santo, estos cultos eran a menudo entidades parasitarias vinculadas a fuerzas malévolas de otras dimensiones. Eran desdichados patéticos que intercambiaban su humanidad por una fracción de poder, sirviendo como esclavos voluntarios de bestias alienígenas mientras sembraban el caos entre los de su propia especie. Necesito extirpar estos tumores antes de que se propaguen, decidió Lucen, su resolución endureciéndose como el diamante. Tomó una decisión rápida. Descendería a las fisuras de la cueva terrestre para recolectar mitril y obtener los puntos de mérito necesarios para optimizar su equipo. Una vez que estuviera completamente equipado, cazaría a estas plagas humanas hasta que no quedara nada más que polvo. Sin embargo, se dio cuenta de que navegar por las profundidades solo sería una pesadilla logística. Necesitaba socios confiables. Lucen tomó su teléfono y marcó el número de su socia más confiable y futura prometida, el Insu. Al otro lado de la línea, el Insu respondió casi de inmediato, su voz cálida y con un rastro de una sonrisa que Lucen prácticamente podía sentir a través del altavoz. Sin embargo, tan pronto como él declaró su intención, el tono de ella cambió a uno de absoluta incredulidad. ¿Quieres sumergirte en las zonas profundas de una cueva terrestre de nivel AAA? Lucen, ¿tienes idea de lo peligroso que es? Ella hizo una pausa, con su mente acelerada. Da la casualidad de que el escuadrón Tigre Escorpión se está movilizando actualmente para su próxima misión. Tienen una plantilla completa de 4 personas lista para partir.
La voz de Lucen permaneció tranquila y firme. Conozco los riesgos. Necesito llegar a los niveles inferiores de una cueva de nivel A y quiero contratar a tu equipo como mis guías especializados. Todavía soy relativamente nuevo en la geografía subterránea y necesito expertos que conozcan el terreno. Me aseguraré de que el botín se divida de manera justa, añadió Lucen, su voz sin admitir discusión. Reúnanse conmigo en la entrada del centro de misiones hoy al anochecer. Estén listos para un largo trayecto. Con esas palabras decisivas, colgó, sin dejar lugar a más protestas. Tenía cosas que hacer y había terminado de hablar. Los miembros del escuadrón Tigre Escorpión se revitalizaron instantáneamente con la noticia. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de emoción pura y alegría absoluta y sin adulterar. «¡Santa porquería!», gritó uno de ellos. ¿Una potencia de alto nivel de rango general liderando personalmente nuestro equipo? Nunca soñé que conseguiríamos un contrato como este. Todos los demás escuadrones del distrito se pondrán verdes de envidia. Mientras los hombres celebraban, los pensamientos de Elinsu eran mucho más estratégicos. Para ella, esto no se trataba solo de una misión exitosa, se trataba de consolidar una relación permanente y de alto nivel con el Lord Lucen. Los hombres en la parte trasera de la sala de reuniones comenzaron a vitorear al unísono, sus voces resonando en las paredes. «Capitana, lo entendemos totalmente. Usted y el Lord Lucen compartiendo el mismo vehículo, no se preocupe, prometemos quedarnos en el camión de apoyo y no molestar su tiempo privado». Elinsu sintió que su rostro se teñía de un carmesí profundo mientras sus tres compañeros de equipo bromeaban con ella. «No digan tales tonterías», tartamudeó, y su reacción tímida solo alimentó sus risas y más bromas. «Jaja, tiene que tomar la iniciativa, capitana. No deje escapar esta oportunidad». A pesar de sus protestas para que se detuvieran, el corazón de Elinsu golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sin embargo, cuando finalmente llegó el momento de partir, la realidad fue mucho menos romántica. Superada por un repentino ataque de vergüenza aguda, no pudo obligarse a viajar sola con él, forzando a los 4 miembros del escuadrón a amontonarse en un solo vehículo de apoyo, una decisión de la que comenzó a arrepentirse casi de inmediato al ver las sonrisas idiotas de sus compañeros. «Simplemente deténganse, todos ustedes, está bien», gimió, con el rostro aún caliente. A pesar de un pequeño contratiempo logístico al inicio, el convoy de 2 autos pronto bajaba por la carretera a 200 kilómetros por hora. Elinsu se sentó en el asiento del pasajero del auto delantero, casi al borde de las lágrimas de frustración al recordar las palabras de Lucen de apenas unos minutos antes. Lucen se había sentado en el asiento del conductor, su expresión fría y distante mientras se dirigía al escuadrón. «Hace poco obtuve mi licencia. Tengo la intención de usar este viaje como práctica. Todos, suban al otro auto por seguridad». Con esas pocas palabras, los sueños de Elinsu de un viaje cercano y personal se esfumaron en un humo acre. La realidad es una maestra cruel, pensó amargamente. Tenía la esperanza de una oportunidad para acortar la distancia entre ella y el Lord Lucen, pero las probabilidades parecían estar 10-1 en su contra. 3 horas después, los vehículos llegaron a su desolado destino, donde un vacío negro como la boca de un lobo los recibió, un lugar que irradiaba una sensación palpable de anomalía. Lucen salió del auto, caminando directamente hacia el borde del perímetro. Miró hacia atrás a la chica y preguntó con una voz baja y resonante, ¿es esta la entrada al abismo? Elinsu se movió rápidamente a su lado, asintiendo respetuosamente. Sí, milord. Directamente adelante se encuentra la fisura primaria, y debajo de eso está el abismo sin fondo en sí mismo. Lucen escudriñó la oscuridad, con su curiosidad despertada por la atmósfera opresiva. Cuéntame sobre la estructura interna de la cueva, ordenó Lucen. Dame un resumen conciso de a qué nos estamos enfrentando. Elinsu pasó inmediatamente al modo profesional, proporcionando un informe rápido. La fisura de la cueva terrestre está estructurada en numerosas capas distintas. La regla principal aquí es simple: cuanto más desciendes, más poderosas y mutadas se vuelven las bestias. Elinsu continuó su explicación con una expresión grave.
Además, la verdadera profundidad es desconocida, nadie ha mapeado jamás la capa final. Pero por muy peligrosas que sean las bestias mutadas, hay una amenaza mucho más insidiosa, el abismo mismo. El abismo, Lu Zeng repitió las palabras lentamente, como si probara su peso. El Insu confirmó su sospecha, sí. Como Milord probablemente sabe, las bestias mutadas son invasores interdimensionales. El abismo es esencialmente una puerta de entrada a ese otro mundo, o quizás una herida sangrante donde nuestras realidades se superponen, explicó ella. Es de esta oscuridad de donde se arrastran las bestias. El abismo hemorragia constantemente energía de otro mundo, que se manifiesta en nuestro reino físico como esa extraña niebla negra que se arremolina y que ves aferrada a las rocas. Al escuchar esto, Lu Zeng preguntó con un enfoque agudo, ¿esa niebla negra es la sustancia que amortigua el poder explosivo de las armas de fuego, hace que la electrónica sofisticada sufra cortocircuitos e incluso puede corromper la biología de los humanos ordinarios, retorciéndolos hasta convertirlos en monstruos? El Insu rompió en un ligero sudor frío mientras respondía, precisamente, milord. Sin embargo, su influencia corruptora se dirige principalmente a los no despertados, tiene un efecto inmediato mucho menor en aquellos que siguen el camino marcial. No obstante, mantenemos tanta distancia del abismo como sea posible, añadió ella. Si la niebla se espesa, nos retiramos de inmediato. Los enjambres de bestias que emergen de sus profundidades son verdaderamente inagotables. La descripción de El Insu tocó una fibra sensible en lo profundo de la mente de Lu Zeng, recordándole vívidamente el miasma negro arremolinado que dominaba su espacio onírico. Los paralelos eran innegables. El entorno que ella describía era una imagen especular del paisaje desolado en sus visiones subconscientes. Entonces, la fuente de la niebla onírica se encuentra aquí, se dio cuenta, perdido momentáneamente en un aturdimiento. Permaneció sumido en sus pensamientos durante mucho tiempo hasta que el Insu finalmente lo llamó, milord, el equipo está revisado y estamos listos para el descenso. ¿Partimos? De repente, la voz de Lu Zeng cortó el aire, lenta y deliberada. Espera un momento. Tengo una pregunta más, declaró Lu Zeng, con sus ojos volviéndose afilados e inquebrantables mientras se clavaban en los de ella. ¿Qué pasaría si yo realmente entrara en el abismo mismo? Los 4 miembros del escuadrón Tigre Escorpión retrocedieron colectivamente, saltando hacia atrás como si él acabara de blandir una granada activa. Sus ojos estaban muy abiertos, sus bocas entreabiertas y el sudor comenzó a correr por sus rostros como lluvia. Sus expresiones de asombro gritaban una sola pregunta, ¿está loco nuestro lord? Acababan de pasar los últimos 5 minutos explicando por qué el abismo era una sentencia de muerte. Cielos, jadeó el Insu, aturdida en silencio por un momento antes de sacudir frenéticamente la cabeza. Yo, no lo sé, milord. Realmente no lo sé. Lu Zeng apretó el puño, frunciendo el ceño mientras preguntaba con extrañeza, ¿no lo sabes? Nadie ha intentado nunca explorarlo, insistió él. El Insu luchó por organizar sus pensamientos, con la piel pálida mientras respondía, no, muchos lo han intentado. Muchos guerreros poderosos a lo largo de las décadas han buscado la verdad dentro de esa oscuridad. Ella añadió con una expresión terriblemente seria, pero cada una de las personas que entró en ese abismo desapareció sin dejar rastro. Fue como si hubieran sido borrados de la existencia por completo, para nunca más saber de ellos. Esto incluye a potencias al nivel de Santo Marcial. Debido a que nadie regresa jamás, simplemente no hay respuesta a su pregunta. Lu Zeng sintió una genuina conmoción ante sus palabras, con su mirada endureciéndose. ¿Un santo marcial? ¿Estás segura? Sospechó que la había oído mal, pidiendo aclaración de inmediato. Incluso el pináculo de nuestro mundo, los santos marciales, han perecido en el abismo de la cueva terrestre. Sí, asintió el Insu, con su expresión de puro terror. En los 200 años de historia del camino marcial, existe un incidente registrado donde 4 santos marciales de diferentes naciones unieron fuerzas para explorar un solo abismo. Los 4 desaparecieron por completo en cuestión de minutos. Uno de ellos era nuestro propio santo marcial del país del dragón. No encontrará esta información en la Internet pública, es un secreto nacional celosamente guardado,
pero entre los círculos de grandes maestros, es una verdad conocida y horrorosa. El joven rubio con la enorme mochila detrás de ella abrió los ojos con sorpresa, su camisa empapada de sudor frío. Lu Zeng, dime que no estás considerando realmente una inmersión en el abismo, tartamudeó. Solo tenemos una vida cada uno, y eso no es ni de cerca suficiente para una maniobra como esa. El Linsu añadió, esta cueva de nivel AAA es manejable siempre que no descendamos por debajo del piso 30. Pero por favor, debes prometer mantenerte alejado del abismo en sí. No es un lugar para la curiosidad. Mientras hablaba, los ojos de El Linsu cambiaron, reflejando un miedo ancestral y profundamente arraigado. Todo su comportamiento nunca había sido tan grave ni tembloroso. Lu Zeng respiró hondo y asintió lentamente. Muy bien. Entiendo la gravedad de la situación. Actuaré con cautela. Movámonos, ordenó Lu Zeng. Sin otra palabra, se lanzó a la fisura, dejando atrás una deslumbrante imagen residual dorada que permaneció en el aire durante una fracción de segundo. Mientras se deslizaba por la pared de roca escarpada, su mente ya estaba trabajando. Parece que necesito ser mucho más meticuloso al buscar información sobre el abismo dentro de mis espacios oníricos. Si ni siquiera un santo marcial de rango 9 pudo encontrar el camino de regreso, ¿qué se necesitaría?, se preguntó. ¿Qué pasa con una potencia de rango 10 o incluso rango 1? Me niego a creer que en los 10.000 años de historia del camino marcial no hubo investigadores de élite realizando experimentos similares. Tiene que haber un rastro. Hay un secreto fundamental enterrado en esa oscuridad, concluyó. Detrás de él, los 4 miembros del escuadrón Tigre Escorpión compartieron una mirada nerviosa antes de seguir su ejemplo, saltando a la oscuridad uno por uno. Lu Zeng continuó saltando hacia adelante con gracia sin esfuerzo, sus movimientos parecían ligeros y flotantes a pesar de la aplastante gravedad del descenso. Debajo de ellos, el mundo era un mar de sombras negras como la boca de un lobo, pero Lu Zeng podía verlo todo con perfecta claridad. Desde que alcanzó el arte imperecedero de la estrella constante, su percepción sensorial se había mejorado a un grado increíble, y hasta ahora, no había encontrado obstáculos. Gritó por encima del viento, además del abismo, ¿hay alguna otra variable que deba vigilar en nuestro camino hacia abajo? El Linsu, que se mantenía cerca de su trayectoria mientras descendía, respondió, también debes tener cuidado con los maníacos del camino marcial. Lu Zeng aterrizó suavemente en una cornisa que sobresalía y preguntó inmediatamente después, ¿y qué define exactamente a un maníaco del camino marcial? Mientras los dos estaban en la roca alta, esperando a que el resto del escuadrón los alcanzara, el Linsu aprovechó la oportunidad para proporcionar la información necesaria. Los maníacos del camino marcial son practicantes que han abandonado la sociedad civil, explicó ella. No están afiliados al ejército ni a ninguna organización oficial, se esconden en las profundidades de las cuevas terrestres todo el año, obsesionados con el cultivo. Para muchas escuelas de artes marciales marginales, la búsqueda del camino marcial definitivo es su único dios. Estos individuos se han adaptado para sobrevivir en las fisuras, haciendo que su intuición de combate y poder bruto sean incluso más salvajes que los de los generales militares de élite. Ninguno de ellos es débil, continuó, con su voz resonando en la penumbra. Se esconden aquí específicamente para cazar a las bestias mutadas más peligrosas, usando la constante amenaza de muerte para agudizar sus habilidades. Debido a que operan fuera de la ley, el ejército generalmente los ignora. Después de todo, realmente no controlamos las cuevas terrestres de todos modos, notó Lu Zeng. Entonces, ¿por qué la advertencia específica? Los ojos de El Linsu se oscurecieron. Porque estas personas han empujado sus cuerpos y mentes al borde de la locura absoluta. En su búsqueda por romper los límites del camino marcial, son capaces de atrocidades indescriptibles. Sobrevivir con agua tóxica y carne cruda de bestias mutadas es lo de menos, dijo ella, palideciendo ante el recuerdo de ciertos informes. Algunos incluso han cruzado la línea del canibalismo. Creen que al consumir la carne de otros artistas marciales, pueden absorber su esencia y fortalecerse. Son lunáticos, Lu Zeng. Se rumorea que el entorno de la cueva terrestre eventualmente deforma sus propias almas, despojándolos de su humanidad.
Incluso si estaban cuerdos cuando entraron, la falta de suministros eventualmente los convierte en depredadores. Cuando ven a un soldado militar, no ven a una persona, ven un cajón de suministros andante para ser asesinado y robado. En esta oscuridad, la vida de un gran maestro a menudo vale menos que unas pocas bolsas de raciones. Lu Zeng chasqueó la lengua, una luz oscura e intrigada parpadeó en sus ojos. ¿Canibalismo, dices? Comparados con el camino enfocado de matanza de Hu Xuan, estos miserables suenan como el verdadero rostro de un culto maligno. Creo que finalmente entiendo la dinámica social de este pozo infernal. Continuemos, dijo él. Una hora después, habían llegado al 20º nivel de la cueva terrestre. El área era un cementerio literal de bestias mutadas, sus cuerpos masivos divididos en dos portajos limpios y singulares que hablaban de una precisión aterradora. El Insu se limpió una gota de sudor de la frente y murmuró, finalmente, eso es lo último del perímetro local despejado. Con el área inmediata asegurada, todo el escuadrón finalmente se detuvo frente a una entrada de cueva masiva y dentada que pulsaba con una energía rítmica y fría. Esta fauce cavernosa sirve como el umbral que conduce a los rincones más profundos y olvidados del planeta. Mirando hacia adentro, el camino está completamente engullido por un miasma estigio, negro como la tinta, que pulsa con vida propia, asegurando que la visibilidad permanezca peligrosamente restringida. Mantengan su concentración, cualquier falta de precaución podría ser fatal, advirtió Lu Zeng, su mirada recorriendo el equipo pesado del escuadrón. Desechen las voluminosas matrices de reconocimiento. Llevaremos solo suministros esenciales de supervivencia y municiones. El Insu dudó, con el ceño fruncido por preocupación profesional. Pero milord, lanzarse a una cueva terrestre de nivel A sin equipo sensorial es prácticamente una misión suicida. Lu Zeng se encontró con sus ojos con una intensidad calmada y penetrante. Anteriormente notaste que los dispositivos electrónicos son propensos a fallas totales en este entorno. Además, ¿has olvidado las capacidades de un maestro espiritual de alto nivel? Quédense dentro de mi perímetro y tendrán toda la visión que necesiten. Todos, prepárense para el descenso. Lu Zeng se mantuvo como una isla de quietud en medio de la niebla arremolinada, su presencia expandiéndose de repente mientras desataba una marea de presión psíquica. La magnitud de la potencia espiritual que emanaba de él envió una onda de choque literal a través del escuadrón Tigre-Escorpión, dejándolo sin aliento. Tú, realmente eres un monstruo, Lu Zeng, tartamudeó uno de ellos con asombro. Él acababa de confirmar a través de un breve pulso mental que la niebla negra corrosiva tenía un efecto insignificante en la energía espiritual pura. Su conciencia se extendió a través de los túneles dentados como una vasta red invisible, llegando a lo profundo de la tierra. Solo unos pocos bolsillos distantes y huecos se sentían vagos y distorsionados, los marcadores reveladores del verdadero abismo. Al presenciar la persistente trepidación de El Insu, Lu Zeng ofreció una leve sonrisa tranquilizadora. Fue meramente una prueba preliminar. No hay nada en estos niveles superiores que pueda estorbarnos. Para probar su punto y testear los límites físicos de su cuerpo estelar, permitió que los finos arcillos de la niebla negra se enroscaran a su alrededor. Al no sentir incomodidad, tomó una respiración profunda y repentina. Sus fosas nasales actuaron como un poderoso remolino atmosférico, atrayendo el miasma circundante con tal fuerza que el aire comenzó a silbar, aspirando la niebla localizada directamente hacia sus pulmones. Los miembros del escuadrón Tigre-Escorpión, que acababan de llegar a la zona de despliegue inferior, fueron recibidos con esta asombrosa exhibición de dominio físico. Sus complexiones palidecieron mientras lo veían inhalar la misma sustancia que les habían enseñado a temer. Si bien era cierto que la niebla tenía un efecto reducido en los artistas marciales de alto nivel, el consumo dominante y temerario de la toxina por parte de Lu Zeng era algo inaudito. Él permaneció perfectamente sereno, sus sentidos internos observando meticulosamente el trayecto de la niebla. Pronto se dio cuenta, sin embargo, de que el experimento era redundante, en el momento en que la energía corrosiva encontró el poder radiante de su arte imperecedero de la estrella constante, fue vaporizada instantáneamente, sin dejar nada más que un residuo tenue e inútil.
Su recipiente físico había alcanzado un nivel de pureza que simplemente no toleraría la presencia de contaminantes extraños o corrupción de otro mundo. Reconociendo que no podía derivar ningún beneficio de la niebla, Luceng exhaló una ráfaga de aire limpia y aguda, abandonando la idea de seguir consumiéndola. La vecindad inmediata había sido limpiada del miasma por su inhalación forzada, dejando las paredes dentadas de la cueva más visibles de lo que habían estado en siglos. De repente, el silencio se rompió cuando la voz de Elinsu resonó en un grito agudo de alarma. «Cuidado. Tenemos hostiles aprovechando las sombras, una emboscada». De la oscuridad cambiante, una bestia mutada arremetió, con sus colmillos dentados al descubierto y sus garras raspando la piedra. Sus ojos brillaban con una luminiscencia rojo sangre depredadora que cortaba la penumbra. Incluso para veteranos curtidos, la atmósfera espeluznante y sofocante de la cueva, junto con el asalto repentino, fue suficiente para hacer que sus piernas temblaran. Gritos extraños y guturales comenzaron a resonar desde cada rincón, entretejiéndose en un coro prolongado e inquietante mientras la oscuridad parecía fusionar las siluetas de una docena más de criaturas en una sola masa ondulante de muerte. Para los observadores aterrorizados, la escena parecía un parche denso y malévolo de prímulas azul-verdes floreciendo de repente en la oscuridad, pero estas no eran flores. Era el brillo bioluminiscente de escamas y ojos mientras un enjambre de depredadores se extendía rápidamente por el suelo de la caverna hacia ellos. En el siguiente latido, 2 enormes cadáveres mutados fueron lanzados de vuelta a las sombras, muertos incluso antes de tocar el suelo. El escuadrón Tigre Escorpión se quedó congelado, sus expresiones eran una mezcla de asombro y desconcierto total ante la velocidad de la ejecución. Elinsu se limpió el sudor frío de la frente, con su corazón golpeando contra sus costillas. Ese demonio de hoz de luna oscura de nivel 5, una criatura que podría diezmar a un escuadrón entero, ni siquiera había podido romper el borde exterior del espacio personal de Luceng. Ella miró la figura imponente y silenciosa del joven general y suspiró con una comprensión compleja y agridulce. ¿Es esta realmente la brecha entre nosotros? ¿Es esta la fuerza abrumadora de un teniente general de 12 estrellas? El luchador del escuadrón con corte militar miró la carnicería con ojos muy abiertos, susurrando, Lord Luceng es mucho más aterrador que cualquier teniente general que haya visto. Esa densidad espiritual no es natural. Sacudió la cabeza con incredulidad, recordando los expedientes. No olviden que supuestamente pasó por medio mes de combate ininterrumpido y estaba en un estado de agotamiento extremo de sangre y energía durante sus evaluaciones recientes. Mantener este nivel de dominio psíquico en tales condiciones, es simplemente inaudito. Los 2 miembros restantes del equipo asintieron con solemne acuerdo, su confianza anterior fue reemplazada por una profunda sensación de humildad. El miembro más apuesto del escuadrón habló primero, su voz teñida con un toque de pavor existencial. Sinceramente, no puedo comprender la naturaleza del cultivo del Lord Luceng. Estando a su lado, me siento como un aficionado torpe jugando a la guerra. El especialista en equipos que cargaba la pesada mochila ofreció una sonrisa amarga y autocrítica. Tienes razón. Pensé que estábamos aquí para ganar méritos asistiéndolo, pero está quedando claro que solo somos espectadores. Es tan dominante que los monstruos ni siquiera duran lo suficiente para que saquemos nuestras armas. Elinsu, mientras tanto, parecía estar hundiéndose en un mar de admiración pura y absoluta. Ella miró a Luceng con ojos que brillaban con adoración, su porte profesional olvidado momentáneamente. En este punto, se susurró a sí misma, deberíamos considerar esto simplemente un paseo tranquilo por el inframundo en compañía de un dios. Este es un honor que muy pocos guerreros en el país del dragón podrán experimentar jamás. Sin previo aviso, una explosión atronadora sacudió los mismos cimientos de la caverna, enviando temblores por el suelo. Un rayo de luz brillante y concentrado brotó de una fisura adelante, disparándose directamente hacia el techo mientras columnas de humo acre y roca pulverizada se elevaban en el aire. ¿Qué demonios fue eso?, gritó el guerrero de corte militar con horror, con su mano volando hacia su arma de mano. Hay algo masivo moviéndose debajo de la corteza. Todavía está debajo de nosotros. El corazón de Elinsu saltó a su garganta mientras gritaba por encima del estruendo de los escombros que caían. «Milord.
Lu Zeng. ¿Estás herido? Ignorando el protocolo de precaución y el peligro de las rocas que caían, se lanzó de cabeza hacia el centro de la nube de polvo. Su devoción inquebrantable hacia el joven general parecía grabada en su misma alma, un apego persistente que quizás ni siquiera el ciclo de renacimiento podría romper por completo. A medida que el humo comenzó a disiparse, la silueta de Lu Zeng emergió. Él se estaba frotando la muñeca con calma, viéndose completamente imperturbable. Estoy perfectamente bien, respondió, con su voz cortando el caos. Se dio la vuelta para enfrentar al frenético escuadrón Tigre-Escorpión, casi dándoles un ataque cardíaco colectivo con su indiferencia. Simplemente estaba probando la integridad estructural de los caparazones de las bestias. Resulta que ni siquiera necesito desenvainar mi sable para lidiar con estas amenazas de nivel 7. Hizo un gesto casual hacia los restos humeantes. Todos, dejen de mirar boquiabiertos. Recojan los fluidos esenciales y la médula de los cadáveres, luego continuaremos nuestro descenso. Las pupilas de El Insu se contrajeron en pequeños puntos por la conmoción. Aunque no era inaudito que un genio del calibre de Lu Zeng matara a una bestia mutada de nivel 7, el hecho de que la hubiera aniquilado con sus propias manos mientras probaba su fuerza era una perspectiva aterradora. Este corte es demasiado perfecto, murmuró, arrodillándose junto a los restos. La bestia de nivel 7 yacía ante ella, su piel reforzada cortada tan limpiamente como si una hoja monomolecular microscópica hubiera atravesado su centro. La criatura había muerto de una manera inquietantemente silenciosa y quirúrgica. Reconociendo el cambio de ritmo, el escuadrón Tigre-Escorpión cayó en un ritmo practicado. Sus años de experiencia en la cueva terrestre les permitieron recolectar los valiosos materiales biológicos con eficiencia veterana. Para ellos, el acto de recoger tales botines de alto nivel sin tener que arriesgar sus vidas era un lujo surrealista pero bienvenido. El pacífico momento de la recolección fue interrumpido repentinamente. Lu Zeng giró con gracia depredadora, fijando sus ojos en la oscuridad detrás de ellos. Detengan su trabajo, ordenó en un tono bajo y vibrante. Ya no estamos solos. Alguien se acerca por la retaguardia. Los ojos de El Insu se agrandaron, su piel estalló instantáneamente en un sudor frío mientras buscaba sus espadas gemelas. ¿Cómo es eso posible? Estamos demasiado profundos para recolectores casuales. ¿Quién podría estar operando en este sector? Con sus hojas desenvainadas y un brillo agudo de acero en sus ojos, ordenó a su equipo que formara un perímetro defensivo. Vigilancia, todos. Prepárense para un enfrentamiento hostil. Escudriñó la penumbra que se aproximaba, con el corazón acelerado mientras intentaba identificar las siluetas que emergían de la niebla. A medida que las figuras se acercaban, una persistente sensación de reconocimiento parpadeó en el fondo de la mente de El Insu. Había algo familiar en su movimiento táctico y en la forma en que se comportaban. Emergiendo de la oscuridad había un escuadrón de 5 personas, sus movimientos pesados por el agotamiento y su equipo maltratado por el combate constante. Sus trajes tácticos estaban saturados de un fluido carmesí visceral, el hedor del hierro los seguía como un fantasma. Los 5 guerreros vestían los distintivos uniformes desgastados por la batalla de una división específica. Después de una segunda mirada más enfocada, los ojos de El Insu se agrandaron al reconocer las insignias. Era el Escuadrón Espiral Escarlata, una de las unidades veteranas más históricas de la región militar oriental. Reconociendo un rostro amistoso, bajó la guardia ligeramente y agitó la mano, gritando a la figura principal. Es una unidad aliada. Yang Jisoo, ¿eres tú? El resto del escuadrón Tigre-Escorpión exhaló de inmediato un suspiro colectivo de alivio, la tensión letal en sus músculos finalmente comenzó a aflojarse mientras bajaban sus armas. La figura principal se detuvo y se quitó la capucha roja, revelando un rostro surcado por la mugre y la fatiga. Al reconocer a El Insu, señaló a su escuadrón que hincara la rodilla y descansara. El Insu se apresuró a acercarse, con la curiosidad ganándole la partida. Yang Jisoo, ¿qué diablos están haciendo a esta profundidad? ¿Cuánto tiempo lleva tu equipo atrapado en esta fisura? Ni siquiera me hagas empezar, suspiró Yang Jisoo, apoyándose pesadamente contra una roca dentada.
Hemos estado atrapados en este pozo infernal durante casi un mes. Casi perdimos a 3 de nuestra gente en un nido del nivel 24, y por todo ese problema, no hemos recolectado ni un solo recurso de alto nivel. Ha sido un desastre total. Luego la miró con su equipo fresco y preguntó con genuina preocupación, por cierto, ¿cuál es su objetivo? ¿A qué nivel planean descender, locos? De repente, la expresión de Yang Jisoo cambió a una de terror absoluto. Sus ojos se agrandaron con una comprensión horrorizada mientras se acercaba más, su voz bajando a un susurro áspero. Escúchame con mucha atención, Elinsu. Hagas lo que hagas, no desciendas por debajo del nivel 25. Los maníacos del camino marcial que habitan esos niveles inferiores han perdido completamente la cabeza, han abandonado toda pretensión de humanidad. Rechinó los dientes, con la mano temblando. Están cazando activamente a las estrellas nacientes militares. 2 escuadrones veteranos bajaron allí hace una semana y desaparecieron por completo. Ni siquiera una señal de socorro llegó a la superficie. Yang Jisoo se subió la manga manchada de sangre, su voz elevándose en un carraspeo de pánico. Moví a mi equipo en el momento en que escuché los informes de la masacre. Si no aprovechamos esta estrecha ventana para evacuar los niveles más profundos y llegar pronto a la superficie, todos terminaremos como trofeos para esos lunáticos. Con las vendas retiradas, se reveló un brazo mutilado y necrótico, la carne oscurecida por una corrupción sobrenatural que revolvió el estómago de todos. Entre el desgarrador testimonio de Yang Jisoo y la evidencia visceral de su herida, el escuadrón Tigre Escorpión quedó en un estado de incredulidad atónita. El rostro de Elinsu se puso pálido al asimilar las implicaciones. ¿Ya están atacando a oficiales de alto nivel hasta el nivel 25? ¿La situación se ha deteriorado tanto? Yang Jisoo asintió solemnemente. Es una insurrección a gran escala allí abajo. Regresábamos a la superficie para presentar un informe de emergencia al alto mando. Después de un breve momento, el aire en el túnel pareció espesarse con una tensión renovada. Los miembros de la Espiral Escarlata se habían recuperado lo suficiente como para ponerse de pie. Yang Jisoo se preparó para guiar a sus hombres hacia la salida, pero antes de irse, el miembro de su equipo de corte militar le dio a Elinsu una última y sombría advertencia. Nos largamos de aquí. Manténgase a salvo, Capitana E. No deje que su ambición la mate. Una vez que el otro escuadrón desapareció de nuevo en la niebla, Elinsu se volvió hacia Lu Zeng, con la voz cargada de ansiedad. El capitán de la Espiral Escarlata es conocido por sus nervios de acero y su enfoque cauteloso, susurró, sus ojos buscando el rostro de Lu Zeng. Quizás deberíamos reconsiderar nuestro. Su frase fue interrumpida cuando Lu Zeng aniquiló casualmente a un monstruo que arremetía con un solo golpe de palma. Toda su silueta fue rodeada repentinamente por un magnífico y cegador aura ámbar que irradiaba poder absoluto. Lu Zeng se volvió hacia ella, su expresión tan calmada como un lago helado a pesar de la carnicería a sus pies. He escuchado tus preocupaciones, Elinsu. Necesitas mantener la calma. Mis objetivos permanecen inalterados. Nuestros parámetros de búsqueda no requieren estrictamente que nos aventuremos en la zona sin ley por debajo del nivel 25 esta vez, añadió. Con un movimiento de su muñeca, apartó a un depredador de nivel 6 que había intentado bloquear su camino, su impulso nunca disminuyó mientras continuaba liderando el camino más profundo hacia la tierra.